Hola, bienvenidos a nuestra transmisión. En nuestra travesía por el segundo libro de los Reyes, consideraremos las grandes lecciones de vida que Dios, por medio de este relato bíblico, nos ofrece. No olvides que cada una de las lecciones se desarrollan a partir de observaciones y divisiones del texto, de manera tal que puedan facilitarnos su desarrollo en grupos pequeños o nuestro estudio personal. Por lo tanto, el formato no es propiamente el de una predicación, sin embargo, tiene todos los elementos para nuestro crecimiento espiritual. Espero que lo disfrutes. Hola, bienvenido a nuestro estudio de la lección número 23 del segundo libro de los Reyes, en esta ocasión con el tema pragmatismo religioso. Los pasajes que vamos a considerar en esta ocasión es del capítulo 15, verso 32 al verso 20 del capítulo 16. Nuestro versículo clave será el verso 10 del capítulo 16, mismo que leeremos en un momento. Los personajes principales que tenemos en esta ocasión son Jotam, Acaz, Resín, Peca, Tiglat-Pileser III y Urías. El carácter expuesto en nuestra lección de hoy es que Acaz mostró un pragmatismo religioso en el que expuso que con tal de que funcione, cualquier cosa será aceptable. Por lo tanto, el objetivo principal, lo que nosotros perseguimos con esta lección es cuidarnos de no caer en un pragmatismo religioso basado en la experiencia personal a costa de socavar la integridad de la verdad. Y es que a finales del siglo XIX, un personaje llamado Charles Sanders Peirce fundó una corriente filosófica denominada el pragmatismo. El pragmatismo postula lo siguiente: que el único criterio válido para juzgar la verdad de toda doctrina científica, moral o religiosa se ha de fundar en sus efectos prácticos. Esto significa que la experiencia estará siempre por encima de la realidad y que la experiencia, según esta corriente filosófica, define la verdad. Por lo tanto, aquí no hay verdades absolutas, pues todas son ideas o conceptos provisionales. El pragmatismo religioso, que es de lo que vamos a hablar el día de hoy, o la forma en la que vamos a utilizar esta corriente filosófica a manera, ¿verdad?, del sentido que le daremos a nuestra porción del día de hoy, sucede cuando una persona o grupo da mayor valor a la experiencia, ya sea religiosa, emocional o supersticiosa, que a la verdad expresada llanamente en la Escritura. El rey Acaz reformuló su fe al sustituir a Dios y su palabra como resultado de una experiencia observada en el rey de los asirios, llamado Tiglat-Pileser, de quien hablamos ya en la lección anterior. Bueno, que esta historia nos abra los ojos a aquellos peligros en los que cualquiera de nosotros pudiera caer si no tenemos cuidado y si no valoramos muy por encima de las experiencias personales la palabra de Dios. Vamos a entrar en detalle a nuestra lección del día de hoy, recordándote también que esta es una guía para nuestras semillas en casa. Si tú nos ves desde otra parte, te invitamos y te animamos a que consideres la porción de hoy a partir de estos pasos, ¿verdad?, que seguimos en esta lección, pero el objetivo que perseguimos siempre en nuestro estudio es que cada uno de nosotros, ya sea de forma personal o grupal, ahondemos en la Escritura, seamos autodidactas, podamos interactuar con la palabra de Dios y no solamente escuchar esta lección y que te vayas con lo que escuches. Eso es solamente, te recuerdo, una guía para tu estudio personal o en grupo. Vámonos pues al capítulo 15, vamos a leer del verso 32 al 18. En esta primera sección vamos a finalizar con el capítulo 15, donde tenemos ahí el reinado de Jotam. Regresamos a revisar ahora la historia de los reyes de Judá. En la lección anterior, la lección 22, hablamos de estos cuatro, ya digo últimos, porque estamos solamente a un rey para finalizar nuestra observación de todos los reyes, todos los monarcas que pasaron por el trono en el reino del norte, llamado así el reino de Israel. Pero aquí, después de esta pausa que inició en el capítulo 15, verso 7, es más, me gustaría, a manera de ayudarnos todos a familiarizarnos
con este movimiento que tiene el libro de los Reyes de ir a revisar los reyes de Judá, luego a los reyes del norte, y entender que no es cronológico en el sentido de que cuando revisamos, por ejemplo, los reyes del sur, los reyes del norte quedan en pausa. Luego regresamos a revisar los reyes del norte y tenemos que retroceder en el tiempo y alinearlo con los reyes de Judá, y así de manera inversa también. Pero capítulo 15, verso 7, que leímos semanas atrás, dice: cuando Usías murió y se lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Jotam lo sucedió en el trono. Y entonces ahí se hace una pausa de la observación de los reyes de Judá, comienza a hablar de los reyes de Israel, que fue lo que revisamos la semana anterior, la lección anterior, y ahora vuelve otra vez a abrirse, ¿verdad?, esta observación del reinado de los reyes en Judá. Y entonces, precisamente así es como comienza el verso 32 al 38. Vamos a dar lectura a esta porción. Jotam, hijo de Usías, comenzó a gobernar Judá durante el segundo año del reinado de Peca en Israel. Tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Su madre se llamaba Jerusa y era hija de Sadoc. Jotam hizo lo que era agradable a los ojos del Señor. Hizo todo lo que había hecho su padre Usías, pero no destruyó los santuarios paganos, y la gente seguía ofreciendo sacrificios y quemando incienso allí. Él reconstruyó la puerta superior del templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Jotam y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. En esos días, el Señor comenzó a enviar contra Judá al rey Resín de Aram y al rey Peca de Israel. Cuando Jotam murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David, y su hijo Acaz lo sucedió en el trono. Vamos a hacer un breve resumen del reinado de Jotam. Lamentablemente, haremos hoy un mayor énfasis y dedicaremos la mayor parte del tiempo a revisar el reinado de su hijo Acaz, que fue, dicho sea de paso, un muy mal rey, quizás el peor de los reyes que Judá pudo tener. Y digo lamentable porque tendríamos tal vez que dedicar más tiempo para revisar el reinado de Jotam, que fue un buen rey. Pero bueno, desde la perspectiva de nuestro tema de hoy, pues es Acaz quien merecerá nuestra atención para efectos del tema, pragmatismo religioso. Pero en cuanto al reinado de Jotam, dice aquí que fue un buen rey, aunque igual que sus antecesores, no destruyó totalmente la idolatría y fue permisivo. Si bien él mismo fue un hombre recto delante de Dios como algunos de sus antepasados, cometió el mismo error de permitir la idolatría, que el pueblo pudiera seguir adorando a dioses ajenos. El segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 27, nos ofrece algunos detalles más del buen reinado que tuvo Jotam. No pasemos por alto o recordemos que debido a la lepra de Usías, Jotam estuvo en una corregencia con su padre. ¿Te acuerdas? Lecciones atrás hablábamos de Usías, este hombre que fue un buen rey, hizo lo recto a los ojos del Señor, pero un día leíamos, ¿verdad?, su corazón se llenó de orgullo porque fueron tantos sus logros y sus éxitos que cometió, ¿verdad?, esta temeridad de hacer algo en el templo que solo correspondía a los sacerdotes descendientes de la tribu de Leví. Sin embargo, después de que el Señor le hiere con esta lepra, él no deja de ser rey, pero como vimos también, fue excluido en una casa, y su hijo Jotam, de quien estamos hablando, a muy temprana edad, porque el pasaje nos muestra que Jotam comenzó a reinar a los 25 años, pero su corregencia, es decir, este reinado, ¿verdad?, a la par del reinado de su padre, se dio en su etapa tal vez adolescente o joven. Pero bueno, fue dentro de todo un buen rey. Llama la atención en esta porción que los arameos y los israelitas, ¿verdad?, el reino del norte, se comenzaron a levantar en contra
de Judá para atacarlo. Lo leímos aquí en el verso 37. Lo vamos a dejar esto en pendiente porque es precisamente lo que acapara la atención en el capítulo siguiente, en el capítulo 16, ya no en el reinado de Jotam, sino en el reinado precisamente de su hijo Acaz, que como recién leímos es quien recibe el trono de manos de su padre. Así que vamos al capítulo 16 para revisar en los primeros 4 versículos del capítulo 16 el resumen del reinado de este joven rey llamado Acaz. Vamos a leer verso 1 al 4. Acaz, hijo de Jotam, comenzó a gobernar Judá durante el año 17 del reinado de Peca en Israel. Acaz tenía 20 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 16 años. Él no hizo lo que era agradable a los ojos del Señor su Dios, como sí lo había hecho su antepasado David. En cambio, siguió el ejemplo de los reyes de Israel. Hasta sacrificó a su propio hijo en el fuego. De esta manera, siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Ofreció sacrificios y quemó incienso en los santuarios paganos, en las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Los primeros 4 versos del capítulo 16, como te decía hace un momento, son solamente el resumen general de la vida o el reinado de Acaz sobre Judá. No están de alguna manera estos 4 versos en un orden cronológico como para leer el verso 5 o leer en el verso 5 una consecuencia lógica de lo que leemos en los primeros 4 versos. Hay que observar bien esta división que hace la Escritura. Así que aquí en los 4 versículos del capítulo 16 solamente se hace un resumen de todo su reinado, un reinado muy corto, 16 años solamente, y digo corto porque él tenía 20 años cuando comenzó a reinar, es decir, a sus 36, escasos 36 años, Acaz murió. Pero lo que leemos en este resumen de su vida es que fue el primero de los reyes de Judá en imitar las prácticas abominables y detestables que los reyes del norte ya venían practicando de literalmente siglos atrás, porque desde Jeroboam, hijo de Nabat, el primero de los reyes, o de los primeros reyes, no el primero, de los primeros reyes de Israel, ellos se corrompieron y adoptaron las prácticas paganas, de lo que hemos hablado ya muchísimo en los últimos meses. Pero Judá siempre se había mantenido de alguna manera en reserva, y aunque no había sido propiamente Judá un reinado, digamos, del todo puro y del todo, moralmente hablando, del todo bueno, no habían llegado a los excesos que habían llegado a Israel. Pero Acaz sí de alguna manera rompe la regla y se convierte en el primero de los reyes de Judá que hace estas prácticas de los reyes de Israel, y entonces llega al extremo de ofrecer sacrificios a Moloc. Ya hablamos de Moloc también cuando revisamos algunos de los reyes de Israel, esta práctica detestable y abominable que el Señor allá en Levítico capítulo 20 dejó como algo abominable delante de sus ojos. Tú puedes leer Levítico 20, te recomiendo leas Levítico 20 para que puedas entender un poquito más de este contexto. Pero este rey, no al principio de su reinado, por eso te decía que los primeros 4 versos son el resumen general, pero durante su reinado, en alguna etapa de su reinado, se atrevió a ofrecer incluso a sus hijos. En Crónicas dice que fueron sus hijos, ¿no? Aquí se refiere a uno, Crónicas se refiere a sus hijos, implica que fue una práctica común. Y esto era algo definitivamente grotesco, porque la estatua de Moloc era una estatua de hierro, la cual se calentaba a grados extremos, y esta estatua tenía sus manos extendidas, sus brazos extendidos y sus manos abiertas, y entonces lo que hacían es que a los bebés, a los niños, los ponían, una vez que la estatua estaba demasiado caliente, ponían a los niños ahí sobre las manos de esta estatua y entonces morían ahí
quemados. Estos son los excesos a los cuales llegó este rey. El resto del capítulo, junto con 2 de Crónicas capítulo 28, nos ofrecerá los puntos más sobresalientes del fracaso espiritual de Acaz. Ahora, ya dijimos que el pragmatismo religioso, quiero volver a leer lo que está en nuestra introducción, sucede cuando una persona da mayor valor a la experiencia, ya sea religiosa, emocional o supersticiosa, que a la verdad expresada llanamente en la Escritura. La historia de Acaz nos ofrece algunos elementos que conforman precisamente el pragmatismo religioso en una persona o en una agrupación. Son 4 los que encontraremos en este pasaje que nos van a dar pistas y que espero que después de revisarlas detenidamente podamos encender los focos rojos y ser más conscientes de no caer en una condición como esta. Ahora, el desarrollo del pragmatismo religioso generalmente se asocia, o lo veo más bien asociado muchas veces a una situación de necesidad o de conveniencia personal. ¿Por qué? Porque se buscará el beneficio antes que salvaguardar la integridad de la palabra de Dios. En el caso de Acaz, como veremos ya del verso 5 en adelante, fue una necesidad la que le llevó a ser un pragmático religioso. Espero que mientras desarrollamos estos 4 puntos nos quede claro hacia dónde queremos ir. Bueno, vamos al primero de estos 4 elementos, llamado la ausencia de fe, y lo encontraremos en los versos 5 y 6 que dicen así. Entonces el rey Resín de Aram y el rey Peca de Israel subieron hacia Jerusalén para atacarla. Sitiaron a Acaz, pero no pudieron vencerlo. En esos días, el rey de Edom recuperó la ciudad de Elat para Edom, expulsó a la gente de Judá y mandó a edomitas a habitar el lugar, y allí viven hasta el día de hoy. Te repito que el pragmatismo religioso surge a partir de la necesidad, una necesidad, o a partir de una conveniencia personal. En el caso de Acaz, la necesidad o el problema surge cuando, como leímos también en el capítulo 15, bajo el reinado de Jotam, el rey de Israel, llamado Peca, junto con el rey Resín, rey de los arameos, se confabulan para atacar Judá. Entonces, esto es lo que provoca algo en Acaz que, visto desde la perspectiva de Segunda de Reyes, simplemente nos menciona que ellos suben contra él para atacarle. Un contemporáneo de estos personajes que hoy estamos considerando es el profeta Isaías. El libro de Isaías nos ofrece luz acerca de algunos detalles interesantes que nos van a ayudar en esta ocasión para poder entender en este punto cuál fue el problema de raíz en Acaz que derivó precisamente en un pragmatismo religioso. Vamos al capítulo 7 de Isaías y vamos a leer los versos 1 al verso 9, en la mitad solamente, y quiero que observes ahí qué pasa en la vida de Acaz, qué es lo que Dios le dice cuando estos 2 reyes se confabulan para ir contra él. Quiero aquí hacer una pausa y recordarte. Por eso es que los primeros 4 versos del capítulo 16 son solamente un resumen general de su vida. Pero del verso 5 en adelante se nos dan estos detalles para poder comprender ese resumen de la vida de Acaz. Bueno, vamos al capítulo 7 de Isaías, verso 1 al 9, y dice así. Cuando Acaz, hijo de Jotam y nieto de Usías, era rey de Judá, Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, salieron para atacar a Jerusalén. Sin embargo, no pudieron llevar a cabo su plan. A la corte real de Judá había llegado la siguiente noticia. Aram se ha aliado con Israel en contra de nosotros. Por eso, toma nota de esto, el corazón del rey y el de su pueblo temblaron de miedo como tiemblan los árboles en medio de una tormenta.
Ahora, observa lo que dice el verso 3 en adelante. Entonces el Señor dijo a Isaías: toma a tu hijo, Sear-Jasub, y ve al encuentro del rey Acaz. Lo encontrarás al final del acueducto que conduce el agua al estanque superior, cerca del camino que lleva al campo donde se lavan las telas. Dile que deje de preocuparse, porque no hay por qué temer a la ira feroz de esos dos tizones apagados, que son Resín, rey de Aram, y Peca, hijo de Remalías. Es verdad que los reyes de Aram y de Israel han conspirado contra él diciendo: atacaremos a Judá y lo conquistaremos y pertenecerá a nosotros. Después pondremos en el trono de Judá al hijo de Tabeel. Pero esto dice el Señor soberano: esta invasión nunca sucederá, nunca se llevará a cabo, pues Aram no es más fuerte que Damasco, su capital, y Damasco no es más fuerte que Resín, su rey. En cuanto a Israel, dentro de 65 años será aplastado y destruido por completo. Israel no es más fuerte que Samaria, su capital, y Samaria no es más fuerte que Peca, hijo de Remalías, su rey. Quiero que observes acá el ofrecimiento de Dios a este rey Acaz, que entendemos o de alguna manera inferimos después de la lectura que todavía estaba en un buen momento, es decir, no había llegado todavía a los excesos, los cuales se describen en el resumen de su reinado en los primeros 4 versos del capítulo 16. Así que en este momento, cuando estos dos reyes se confabulan para ir contra él, Acaz y todo el pueblo temblaron de miedo, pero Dios que es bueno, pero Dios que es misericordioso, envía a través del profeta Isaías este mensaje: no te preocupes por estos dos tizones apagados, yo me voy a ocupar de ellos. Y así lo acabamos de leer. Lo único que Dios pidió de Acaz era fe. Por eso el punto número 1 en el que estamos y elemento importante que nos puede llevar a ser pragmáticos religiosos es la ausencia de este, que es el elemento más importante en la vida de un creyente. Por eso somos creyentes, porque tenemos fe. Y entonces quiero que observes la segunda parte del verso 9 que dejamos pendiente, porque eso es lo único que Dios le pidió en garantía. Dice así la segunda mitad del verso 9: a menos que ustedes tengan una fe firme, no puedo hacer que permanezcan firmes. Quiero suponer que así como con Salomón y con algunos otros reyes a los cuales Dios le dio advertencias, y esas advertencias estaban relacionadas, íntimamente relacionadas, con las carencias en sus corazones. El caso de Acaz no es la excepción. Dios conoce el corazón de Acaz, sabe que es de entrada un corazón incrédulo, pero la oferta de Dios es genuina. Yo te voy a librar, a través de Isaías le dijo. Dile a Acaz que no se preocupe, pero lo único que le pido es que crea. El único requisito que pido y demando de él es fe, porque si no creen, dice la última parte del verso 9, no van a permanecer firmes. La Biblia siempre nos ha mostrado el obrar de Dios, el corazón de Dios en relación a su pueblo. Y en cuanto a estas cosas, ¿qué nos dice a nosotros? Que debemos aprender a esperar, porque a veces la respuesta de Dios puede tardar, puede demorar. Muchos reyes cometieron imprudencias precisamente por desesperarse, por tomarse atribuciones al considerar que tal vez Dios no llegaría en su ayuda, en su auxilio. Pero a nosotros se nos dice una y otra vez que aprendamos a esperar los tiempos de Dios, porque Dios nunca va a llegar tarde, pero tampoco se va a anticipar, va a llegar en el momento adecuado. Lo único que nos pide a nosotros es aprender a esperar. También nos invita a confiar, nos dice: tranquilo, todo está en mi soberano control, yo tengo control de todas las cosas, tú confía en mí. Todo esto es lo que Dios le estaba pidiendo a este rey. Nos enseña también a pedir, nos enseña a rogar, nos enseña a suplicar. Todo esto lo tenemos en la Escritura. Nos enseña también a
aceptar cuando tal vez la voluntad de Dios sea distinta a la nuestra o cuando su respuesta sea una respuesta de no así. Sí te voy a ayudar, sí estaré contigo, pero lo haré de esta manera. Ahora, después de este ofrecimiento que Dios hace a través de Isaías, uno esperaría que si Acaz es un hombre de fe, simplemente aprendiera eso, a esperar. David era un hombre que confiaba en Dios. Y una y otra vez lees en el libro de los Salmos utilizar este verbo, esperar. Esperaré en el Señor, como los centinelas a la mañana, confiaré en Él, etcétera, etcétera. No dejaré de rogar, Señor, ven en mi auxilio, etcétera. ¿Cuál fue la respuesta de Acaz? Bueno, esto nos lleva al punto número 2. Y el punto número 2 es la entrega de las convicciones, y lo vamos a ver en los versos 7 al 9. Vamos a leer versos 7 al 9, dice así. El rey Acaz envió mensajeros a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, con este mensaje: yo soy tu siervo y tu vasallo, sube a rescatarme de los ejércitos de Aram e Israel que me atacan. Después Acaz tomó la plata y el oro del templo del Señor y del tesoro del palacio y envió todo como pago al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria atacó Damasco, la capital aramea, se llevó cautivos a sus habitantes y los estableció en Kir. También mató al rey Resín. Esta es la respuesta que Acaz dio a la oferta que Dios le había propuesto. En lugar de poner su fe y su confianza en Dios, decidió poner su confianza en quien era hasta ese momento, o en ese momento, el monarca más poderoso de la tierra. Recordarás, como vimos en la lección anterior, que Tiglat-Pileser III había recibido a Asiria como un reino débil y lo estaba llevando. Fue la transición, ¿verdad?, de Asiria de ser un reino débil a ser un imperio. Estaba transicionando. Este hombre era el hombre del momento. Y Acaz obviamente no dejaría pasar esta oportunidad de pedir ayuda a aquel a quien él consideraba el único que pudiera sacarle adelante. El pago que Acaz dio a Tiglat-Pileser por su rescate fue nada más y nada menos que la plata y el tesoro del templo. Esto, desde la perspectiva de la cual estamos viendo esta lección, representa cuando nosotros entregamos nuestras convicciones. La urgencia, la necesidad, el problema, la crisis, nos hacen comprometer aquello en lo que, bajo otras circunstancias, estaríamos plenamente convencidos de que es una realidad. Sin embargo, Tiglat-Pileser logra rescatar a Acaz, y Acaz no toma tesoros de otra parte, no toma recursos de otra parte, sino que es interesante que va al mismo templo, toma de ahí la plata y el oro, y esta es con la que ofrece este pago. Mira, para Acaz no importa de dónde viniera su salvación, lo que importaba es que él pudiera salir adelante de su problema. Cuando David se encontraba en situaciones así, él solamente exclamaba: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Para nosotros, la enseñanza en Filipenses 4, del 6 al 7 es: por nada estén afanosos, sino sean presentadas delante de Dios sus necesidades con toda oración, súplica, ruego y acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Si consideras aquello que se nos prescribe ahí, es no te preocupes, número 1, es confía. Por eso decía en el punto anterior, cuando hay fe, tenemos que aprender a esperar, a confiar, a pedir, a suplicar, a rogar, a aceptar, a esperar y a agradecer. Es como una acción anticipada de que Dios ha tomado el control de nuestra situación. Pero cuando no hay estas cosas, no podemos obviamente seguir el proceso de Filipenses 4:6 de estar tranquilos. Y en esa urgencia, en esa necesidad, en ese apuro, porque todos llegamos a situaciones así, corremos a donde haya solución. Y entonces es lo que nos lleva o nos llevará, como veremos un poquito más adelante aquí en el punto 3, a cometer
toda clase de tonterías y a ser pragmáticos religiosos con tal de obtener algún resultado, diluyendo con esto el valor de la palabra de Dios. Porque bajo una presión extrema, cualquiera de nosotros puede entregar así, voluntariamente, las convicciones. Vamos al punto número 3, que es el pragmatismo religioso como tal, o el desarrollo ya del pragmatismo religioso en la vida de Acaz. Versos 10 al 13 dice así: Luego el rey Acaz se dirigió a Damasco a encontrarse con Tiglat-Pileser, rey de Asiria. Mientras estaba allí, observó detenidamente el altar y le envió un modelo del altar al sacerdote Urías, junto con el diseño bien detallado. Urías siguió las instrucciones del rey y construyó uno igual, y lo tuvo listo antes de que el rey volviera de Damasco. Cuando el rey regresó, inspeccionó el altar e hizo sacrificios sobre él. Presentó una ofrenda quemada y una ofrenda de grano, derramó una ofrenda líquida y roció sobre el altar la sangre de ofrendas de paz. Cuando hablamos de pragmatismo religioso, estamos hablando de que la experiencia está por encima de la verdad. Como leímos en nuestra introducción, la verdad se construye a partir de las experiencias. A la verdad se le define, se le moldea a partir de lo que vivimos. Eso es lo que este filósofo plasmó, ¿verdad?, en esta su filosofía. Pero en el caso de Acaz, como lo vimos en el punto anterior, está subyugado ya al rey Tiglat-Pileser. Pero aquí sucede algo interesante. Cuando va a encontrarse con Tiglat-Pileser en Damasco, porque recordarás que Tiglat-Pileser atacó Damasco, mató a Resín, el rey de los arameos, y ahí es donde Acaz va a encontrarse con él. Y dice que observó el altar sobre el cual Tiglat-Pileser estaba ofreciendo sacrificios a sus dioses. Y fíjate, después de esta observación, dice que fue una observación detallada y minuciosa, como si hubiese tomado nota ahí. No había fotografías, ni mucho menos, pero seguramente alguien junto a él tomó nota de las medidas exactas, de la forma, tal vez incluso de la manera en la que Tiglat-Pileser ofreció sus sacrificios a sus dioses. Acaz tomó nota de todo esto y luego envió un mensaje a Urías, el sacerdote, para que le hiciera un altar igual. Cuando Acaz regresa a Judá, el altar ya está listo. Y entonces lo detestable de todo esto es que Acaz comenzó a ofrecer sacrificios también sobre este nuevo altar. ¿Por qué querría Acaz un altar similar al de Tiglat-Pileser? Bueno, Tiglat-Pileser III reinó 17 años y vuelvo nuevamente a referir el hecho de que llevó a Siria a un nivel de imperio, de potencia. Y entonces la observación de Acaz fue: a él algo le está funcionando, a él le está saliendo todo bien. Tiglat-Pileser no recibió un imperio, recibió un reino debilitado. Pero ahora, al ver la prosperidad de Tiglat, y al ver cómo todo lo que hacía le salía bien y que se convertía en un rey exitoso, seguramente Acaz consideró sus dioses le están favoreciendo, sus dioses le están ayudando y yo quiero lo mismo. Así que atribuyó los éxitos de Tiglat a sus deidades y seguramente pensó: si a él le funcionó, me va a funcionar a mí también. En Segunda de Crónicas, en el capítulo 28, versos 22 y 23, digo para que no pienses que esta es una suposición, hay ocasiones en las que suponemos algunas cosas y hacemos esta declaración, ¿verdad? Estoy suponiendo esto, pero esta no es una suposición, sino que deriva de lo que está ahí en Segunda de Crónicas 28, 22 y 23, que dice así: Aún durante este tiempo de dificultades, el rey Acaz siguió rechazando al Señor. Ofreció sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían vencido, porque dijo: puesto que estos dioses ayudaron a los reyes de Aram, me ayudarán a mí también si les ofrezco sacrificios. Pero en lugar de ayudarlo, lo llevaron a la ruina, a él y a todo Judá. Lo que Acaz hizo
es precisamente desarrollar este pragmatismo religioso en el que la verdad no es tan importante. Si hay algo que está funcionando, hagámoslo. Si hay algo que sirve, si hay algo que me beneficia, si hay algo que me saca del problema, si hay algo que me saca del apuro, si hay algo que me hace salir adelante, hagámoslo. Ahora, esto podemos dejarlo para alguien que no tiene conocimiento de la verdad en la palabra de Dios, para alguien que ignora las verdades de la palabra de Dios. Pero es inconcebible que un cristiano, un creyente, alguien que lee la Escritura, alguien que tiene conocimiento de la voluntad expresa de Dios a través de su palabra, adopte prácticas muchas veces supersticiosas con tal de recibir un beneficio. ¿Te suena el decláralo? Sabes, a lo largo de las últimas décadas se introdujeron en la fe cristiana un montón de prácticas orientales, disfrazadas muchas de ellas, o matizadas más bien, con palabra, matizadas con evangelio, y entraron por la puerta grande. En muchas comunidades cristianas se quedaron para no irse jamás. Algunas otras a lo largo del tiempo han reaccionado, han despertado y las han echado fuera. Pero mientras esto sucede, mientras muchos creyentes alrededor del mundo se vuelven pragmáticos religiosos, se pierde mucho, porque así como dice el pasaje de Segunda de Crónicas, los dioses y las prácticas de Acaz lo llevaron a la ruina a él y a todo Judá. Estas prácticas también nos pueden llevar a la ruina espiritual. Recuerdo la famosa visualización. Si tú quieres algo, visualízalo, ¿no? Embarázate de ello. Mucha literatura, cristiana, entre comillas, que inducía a todas estas cosas, ¿no? Písalo, pisa todo lo que tú pises, y ahí anda la gente pisando el carro, pisando el terreno, pisando la casa. Dale 7 vueltas como a Jericó, ¿sabes? O el desvirtuar los dones espirituales. Si funciona, hazlo. Me hizo recordar cuando estaba reflexionando en esto, te vuelvo a repetir, estamos en el punto número 3, pragmatismo religioso. Pragmatismo hoy se usa también como cuando refieres a algo que es práctico. Entonces, si funciona, hazlo, no importa que contradiga lo que la palabra de Dios dice. Pero en alguna ocasión, teniendo una plática amistosa, digo amistosa porque no era propiamente un debate, pero sí era una plática amistosa con alguien, en cuanto a lo que la Escritura dice en 1 Corintios capítulo 14, y aquí quiero hacer una referencia muy breve al ejercicio de los dones espirituales, particularmente el de hablar en lenguas en una comunidad cristiana. Esta persona decía, es que no podemos limitar al Espíritu. Si el Espíritu quiere derramarse y que todos hablen en lenguas o que algunos hablen en lenguas, pues ¿quiénes somos nosotros para impedirlo? Y yo le decía, bueno, o sea, desde tu perspectiva considero que es correcto lo que dice. Sin embargo, eso contraviene o contradice un principio de la Escritura misma, Escritura que fue inspirada por el mismo Espíritu del cual tú dices que hace con libertad lo que tú mencionas, ¿no? Y en 1 Corintios 14 recordarás donde el apóstol Pablo dice, si alguien habla en lenguas, que haya quien lo interprete. Y nos da como los parámetros, ¿verdad? Para que si se desarrolla ese don espiritual, se desarrolle de tal o cual manera. Y entonces hace algunas observaciones, anotaciones ahí Pablo, donde dice, porque si todos hablan en lenguas, dice, la gente que viene, que no es creyente obviamente, dice, ¿no dirán que están locos? Entonces dice, mejor cállense, si quieren hablar en lenguas, háganlo en su casa, para que esto no sea un estorbo. ¿Por qué? Pues porque dice, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En otras palabras, no digan que no pueden contenerlo, que no lo pueden detener. En fin, hay muchos detalles ahí, no es el punto hoy, pero a lo que quiero llegar es que esta persona me decía, sí, pero es que cuando eso pasa en nuestra iglesia, suceden cosas increíbles, maravillosas, ese mover, etcétera, etcétera. Y entonces esto es el pragmatismo religioso, cuando la experiencia está por encima de la verdad o de la realidad. Y el pragmatismo religioso lo podemos practicar en un montón de áreas, no solamente en esta que te estoy mencionando. Yo espero que en la interacción en la Semilla en Casa puedan ahondar un poquito más en cuántas cosas pudiéramos hacer
sin darnos cuenta, en el que dejamos a la Escritura en un nivel inferior al de la experiencia. Eso es pragmatismo religioso. ¿Qué es lo que hizo el rey Acaz? Bueno, él conocía al Dios de Israel, al Dios de los hebreos, tenía seguramente los rollos en sus manos, tenía los sacerdotes, o sea, no podemos pensar que era un ignorante, pero a la hora de ser pragmático, de ser práctico, pues observó que si el altar de Tiglat-Pileser funcionaba mejor que el suyo, porque a él sus dioses sí le respondían y a él pues parece que su Dios no le daba el mismo resultado, no tuvo problema entonces en mandar a hacer un altar similar al de aquel a quien él quizás admiraba, y entonces es precisamente donde se desarrolla en la vida de Acaz este pragmatismo religioso. ¿Cuál es el cuarto y último elemento que conforma un pragmatismo religioso? Y es, creo que ya definitivamente, cuando la persona entra en una decadencia espiritual muy profunda, es cuando se llega a la sustitución de la verdad, cuando la verdad ya no es nada importante, cuando yo voy a la iglesia por una experiencia, cuando si escucho la palabra, escucho lo que de la palabra me conviene, lo que de la palabra me gusta, adapto, acomodo, ya sea como persona o como grupo o como organización, y entonces la palabra pasa a un segundo plano. Esto no es nada raro. Creo que entiendes a qué me refiero. Bueno, vamos a leer los versos 14 al 20, punto número 4, sustitución de la verdad. Luego el rey Acaz quitó el antiguo altar de bronce de su lugar al frente del templo del Señor, entre la entrada y el altar nuevo, y lo colocó en el lado norte del altar nuevo. Le dijo al sacerdote Urías: usa el altar nuevo para los sacrificios de las ofrendas quemadas matutinas, la ofrenda de grano vespertina, la ofrenda quemada y la ofrenda de grano del rey, y las ofrendas quemadas de todo el pueblo, así como sus ofrendas de grano y sus ofrendas líquidas. Rocía sobre el altar nuevo la sangre de todas las ofrendas quemadas y todos los sacrificios. El altar de bronce será únicamente para mi uso personal. Así que el sacerdote Urías hizo todo tal como el rey Acaz le ordenó. Luego el rey quitó los paneles laterales y los tazones de las carretas para llevar agua. También quitó de encima de los bueyes de bronce el gran tazón de bronce llamado el mar y lo puso sobre el empedrado. Por deferencia al rey de Asiria, también quitó una especie de cubierta que se había construido dentro del palacio para usar los días de descanso, así como la entrada exterior del rey al templo del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Acaz y todo lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Acaz murió, lo enterraron con sus antepasados en la ciudad de David. Luego su hijo Ezequías lo sucedió en el trono. Sustitución de la verdad. Y decimos sustitución porque hay palabras clave en esta porción que llaman la atención. Y es que 4 veces se repite quitó, quitó, quitó y quitó. Y si tú observas, todo lo que quitó fueron algunos elementos importantes del mobiliario del templo. Los quita, los remueve. Prácticamente entran en desuso porque acá se está instaurando de alguna manera una reformulación de su fe, una nueva interpretación de su fe y de sus deidades. Llama la atención también que se repite 4 o 5 veces el altar nuevo, el altar nuevo, el altar nuevo. Lo que significa que el altar viejo, aquel que había erigido Salomón, aquel que estaba conforme al diseño de David, aquel que desde un principio, ¿verdad?, corresponde a lo que Dios puso en el corazón de David construir en este templo, ahora era removido para ser ahora intercambiado, sustituido por uno nuevo, por uno reinterpretado. La verdad no está sujeta a nuestra experiencia. La verdad no puede ser removida de su lugar. Cuando socavamos la integridad de la verdad de Dios en su palabra,
no vamos a encontrar otra cosa sino ruina. Hay un deterioro progresivo en la vida de Acaz, así como hay un deterioro progresivo en la vida de todo aquel que no está cimentado sobre la palabra de Dios, que es eterna, que es firme, que es verdad. La historia de Acaz comienza con una falta de fe, con una desconfianza a la palabra de Dios. Y creo que ahí radica la raíz del problema en todo aquel que es un pragmático religioso, todo aquel que busca experiencias, todo aquel que va a una congregación, a una comunidad de fe o que se acerca simplemente a la palabra de Dios para extraer de ella lo que le conviene, lo que le va a sacar o a solucionar la situación. Así que el nuevo altar de Acaz representa esta nueva interpretación que él hace. En Segunda de Crónicas, también en el capítulo 28, en los versos 24 y 25, dice lo siguiente: el rey tomó varios objetos del templo de Dios y los hizo pedazos. Cerró las puertas del templo del Señor para que allí nadie pudiera adorar y levantó altares a dioses paganos en cada esquina de Jerusalén. Construyó santuarios paganos en todas las ciudades de Judá para ofrecer sacrificios a otros dioses. De esa manera provocó el enojo del Señor, Dios de sus antepasados. La sustitución que Acaz hizo de la verdad le llevó en su deterioro espiritual a este extremo. Cerrar incluso, dice, las puertas del templo para que nadie adorara allí. En otras palabras, le llevó a ser un incrédulo en toda la extensión de la palabra. Socavar la verdad, socavar la realidad de Dios, suplantarla por nuestra experiencia, nos puede llevar a cualquiera de nosotros a terrenos sumamente peligrosos. Quiero terminar con esto. Una forma de acercamiento a la Escritura es la exégesis. Esta es una herramienta que utilizamos quienes leemos la palabra, de la cual continuamente hablamos en nuestros grupos de estudio dentro de la congregación. Y la importancia de la exégesis es el entendimiento de que cuando nos acercamos a la Escritura, extraemos de ella y la interpretación viene de ella hacia nosotros. Es de dentro hacia afuera. La eisegesis, por otro lado, es la interpretación de la Escritura de afuera hacia adentro. En otras palabras, es a partir de mi experiencia que yo la voy a interpretar. Me pesa mucho y me duele mucho cada vez que escucho a alguien que predica la palabra de Dios desde esta perspectiva eisegética, es decir, en la que hace que la Escritura diga lo que la persona quiere que diga, porque la interpreta a partir de su experiencia. Nuestro trabajo como maestros de la palabra, pero también como creyentes, que tenemos esa responsabilidad de interpretar correctamente la Escritura, es acercarnos a ella y dejar que ella sea quien dicte los parámetros, las reglas, los lineamientos a partir de los cuales nosotros vamos a vivir. Si la Escritura dice, pon delante de Dios todas tus peticiones, espera en Dios, confía en Él, ¿por qué tengo que desgarrarme el corazón y la mente haciendo declaraciones positivas, confesiones positivas, por darte una idea solamente, porque eso es pragmatismo religioso? Comprando libros donde paso 1, 2 y 3 para ser próspero, paso 1, 2 y 3 para esto, para el otro, buscando fórmulas, cuando todo lo tenemos aquí en la palabra de Dios. Cuidémonos mucho, 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 mucho de no caer en estas cosas. Yo espero que esta lección nos ayude por lo menos a abrir un poquito nuestros ojos al entendimiento de esta práctica y que el Señor nos siga revelando a partir de esto más y más y cuidar nuestros corazones. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana en la lección número 24. Hasta entonces. Gracias por habernos acompañado. Que Dios te dé sabiduría y revelación de su palabra.
así como la disposición para ponerlo en práctica. Esperemos que disfrutes de esta lección al retroalimentarla con tus compañeros del grupo en casa al que pertenezcas. Nos vemos en la próxima lección. Hasta entonces.